Hola a todos, buenos días. Pues qué contentos estamos de estar aquí escuchando la palabra de Dios, amén. Quiero invitarles a leer conmigo. Voy a leer Daniel capítulo 3 para comenzar este tema al que le he titulado La determinación de un adorador. Este tema va o apunta hacia la consagración de nuestra vida como siervos de Dios. Hacia allá va, hacia la consagración. La determinación de un adorador. Daniel 3, versos 4 al 6. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. La determinación de un adorador. ¿Músico obstinado o adorador determinado? Una nueva ley: postrarse ante la estatua del rey o morir en un horno de fuego. ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías? En la antigua Babilonia, al igual que en el mundo actual, adoraban ídolos. Existen ídolos visibles, hechos de material, pero también hay ídolos invisibles. De hecho, creo que hay mucho más ídolos invisibles que visibles. Nabucodonosor fue el rey que ordenó hacer esta estatua de sí mismo, la cual pudo haber sido inspirada por un sueño que Dios le dio. Y tú lo puedes ver en el capítulo 2 de Daniel. Y que Daniel le reveló que de esa estatua la cabeza era el rey Nabucodonosor y la cabeza era de oro, pero el cuerpo era de plata y bronce y los pies eran de barro y hierro. El Señor le permitió al rey saber lo que significaba el sueño, para que reconociera la grandeza de Dios. Para eso le dio el sueño. Le dio el sueño para que supiera que el poder es de Dios y viene de Dios, de modo que Nabucodonosor se rindiera al Señor. Y aunque reconoció a Daniel y al Dios de Daniel, así lo dijo, la devoción a Nabucodonosor no le duró mucho. Y usó el sueño que Dios le dio, tergiversando la interpretación para realizar su proyecto egoísta y ambicioso. ¿Cómo usas las cosas que Dios te da? La estatua medía 30 metros de alto por 3 metros de ancho. Pero no solo la cabeza la hizo de oro, la hizo toda de oro. Lo cambió todo. Omitió la advertencia del Señor, no le dio importancia a la revelación y la hizo completamente de oro. Una vez más, la idolatría ligada a la avaricia, pero también al orgullo. Quería que su reino durara para siempre y esperaba que la adoración a la estatua uniera a la nación y confirmara su poder. Estaba orgulloso, pero con ganas, ¿verdad? En lugar de aceptar su fragilidad de barro, se creyó poderoso y espléndido como el oro. En lugar de humillarse por completo al Señor, fue seducido por sus más oscuros deseos y exigió ser adorado. Y eso es precisamente lo que la estatua representa: los más oscuros deseos humanos: poder, orgullo, avaricia, codicia y control. Entre otros ídolos invisibles que hay, ¿verdad? Y postrarse ante la estatua significa rendirse a todos estos deseos oscuros y pecaminosos, deseos humanos. Ser creyentes y aún ser siervos de Dios no nos exenta de los peligros de la idolatría, ¿cierto? Mientras estemos en este cuerpo de muerte, Romanos 7:24 lo dice, un cuerpo con la tendencia hacia lo terrenal, leproso, tendremos una lucha campal contra los deseos oscuros y pecaminosos que buscan doblarnos y rendirnos a ellos como a ídolos. Pablo decía en Romanos 7:18:
Y yo sé, di conmigo, yo sé. La pregunta es, ¿realmente lo sabes? Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Esta es nuestra lucha diaria contra el pecado oculto que llevamos dentro, contra nuestros miembros, que son más leales a nuestra antigua vida egocéntrica que al Señor. Nuestros miembros son más leales a nuestra vida egocéntrica que al Señor. Y es una lucha que todos tenemos y debemos reconocer. ¿Tú estás consciente de esta lucha y reconoces que estás cada día en ella? ¿Sí o no? Si no, voy a pensar que no estás luchando. ¿Qué sucedió con la nueva ley del rey? Verso 7 de Daniel 3. Daniel 3:7. ¿Qué sucedió? Por lo cual, al oír los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Al sonar de la música, tiene que haber música, ¿verdad? ¿Qué hizo la gente? Di conmigo, adorar al ídolo. Y el pueblo judío, te pregunto, ¿el pueblo judío también estaba obligado a adorar al ídolo? ¿Sí o no? Sí, por supuesto que sí. Otra pregunta, ¿y hubo judíos, o sea creyentes, entiéndase creyentes, hubo judíos que se postraron ante la estatua? ¿Tú qué crees? Ciertamente los que se postraron, que no eran judíos, o sea, incrédulos, tuvieron que hacerlo para no ser echados al horno de fuego, pues no tenían otra opción. Pero si algún judío se postró para no ser echado al horno de fuego, yo te pregunto, ¿tampoco tenía otra opción? Sí la tenía. Sí tenía la opción de quedarse de pie y honrar al Señor Dios en el que creían, el Dios de Israel, aunque fueran echados al horno de fuego. ¿Cierto o no? Los que se postraron, creyentes y no creyentes, se salvaron del horno de fuego. Pero si no se arrepintieron ante el Señor por su idolatría, les salió peor la cosa, porque de todos modos terminaron siendo echados al fuego, pero no al horno, al lago. Qué ironía, ¿no? El ritual de adoración al ídolo era anunciado y realizado dentro de un gran marco musical, con la ejecución estruendosa de numerosos instrumentos musicales: batería, bajo, piano, guitarras acústicas, eléctricas, sintetizadores, percusiones, metales, de todo. Y cómo no, si el ídolo medía 30 metros por 3 de ancho y era de puro oro, de ese tamaño debe ser el concierto. Claro. Si Luis Miguel viene a Houston, no va a venir a dar un concierto aquí. Si este fuera un salón de eventos, que jamás lo va a hacer, ¿verdad? No, imagínate, el ídolo es de oro y mide 30 metros, tiene que ser un orquestononón. La música está ligada a la adoración, pero es importante discernir lo que la música está incitando a adorar. ¿Está incitándote a adorar al Señor o a un ídolo? No hay otra opción para adorar. En este caso, la música es usada para incitar a todos a adorar al ídolo, y el ídolo es usado para incitar a todos a rendirse a los deseos de la carne. Y así como Nabucodonosor, el manager, presentó a su ídolo ante el público, así los presentan hoy. Así salió Usher en el Super Bowl y otros, ¿verdad? ¿Qué comienza primero en un concierto del mundo? La música. ¿Cierto o no? La música abre los músicos tienen que abrir, porque como tocan magistralmente y tocan grueso, ¿verdad? Pues eso abre poderosamente el ambiente en el concierto que se va a presentar. Comienza primero la música, que prepara el terreno emocional
de sus adoradores que han ido a postrarse ante el ídolo. Y aparece el ídolo sorpresivamente bajando de lo alto con unos cables, como Satanás cayendo del cielo como un rayo, o sale subiendo de una plataforma subterránea, así como saliendo del infierno, bajo libertad condicional, lo cual es totalmente contrario a lo que hacemos en la iglesia. En la iglesia la música no va primero. Dice el Salmo 68, 25, los cantores van delante, la música va detrás y las doncellas con panderos en medio. ¿Quién va detrás? La música. ¿Por qué van adelante los cantores? Porque la palabra va primero. ¿Qué hacen los cantores? Cosa que los instrumentos no pueden hacer. ¿Qué hacen los cantores? Proclaman la palabra. ¿Qué es lo que cambia a la gente? ¿La música o la palabra? La palabra. ¿Qué tienes de los salmos? ¿La letra o la música? ¿O sabes cómo cantaba el rey David el Salmo 23? Yo no lo sé, pero tengo la letra, porque la palabra de Dios es para siempre. Esa no cambia ni deja de ser. Amén. Amén. Y por supuesto, en el concierto del mundo, vestidos extravagantemente, porque la estatua es de oro. Y si es mujer, semidesnuda, presentando a las sobrinas de la idolatría e incitando a seguirlas. Una se llama inmoralidad, otra se llama degeneración, otra se llama sensualidad y otra se llama fornicación. Juan el apóstol escribió en la primera carta 2:16, porque todo, di conmigo, todo lo que hay en el mundo. Y dice Juan, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Pero veamos qué más sucedió en aquel gran concierto. Daniel 3:8. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Caldeos chismosos. Verso 9. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey vive para siempre. Caldeos barberos. ¿A qué fueron con el rey? Te resumo los versículos del 10 al 13. Fueron a decirle: Rey, vimos a 3 jóvenes que no se postraron ante tu estatua. Oyeron el decreto y la música, pero no la adoraron. Y tú dijiste que el que no lo hiciere sería echado al horno de fuego. Son 3 jóvenes. Son de Casa de Oración Houston. Uno es pianista, otro es guitarrista y el otro es baterista. Se llaman Sadrach, Mesach y Abednego. Son apodos que el rey les puso, pero sus nombres en hebreo son Fito, Cris y el Morro. No te respetan, rey. No te respetan, rey, porque no adoran la estatua que levantaste. El rey se enojó y mandó traerlos ante él. Tráiganme a Fito, a Cris y al Morro. Verso 14 de Daniel 3. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios y ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Mira, de la estatua ya sabemos, pero ¿quién era su Dios? Él mismo era. Verso 15 de Daniel 3. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? El rey les dijo: si pongo un playlist de la música que a mí me gusta, quiero que ustedes bailen y canten. Y voy a poner una mesa con las bebidas que a mí me gustan y quiero que beban y celebren conmigo la vida loca, la vida nabuloca. En la fiesta, en la boda, en los 15 años, en la posada, en la graduación, cada vez que haya una celebración van a bailar y cantar y van a tomar cerveza. Eso dijo el rey. Yo te pregunto, ¿has estado en una situación así, en la que la carne es incitada y tienes que tomar una decisión? Ah, sí, porque somos músicos
que fuimos apartados para servir al Señor. Sadrach, Mesach y Abednego, dice el verso 16, Daniel 3:16, respondieron al rey Nabucodonosor. Fíjate cómo le respondieron: Rey, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Sabes qué significa eso? Te lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. No tenemos por qué discutir este asunto contigo. La versión Biblia al día: no hace falta que nos defendamos de ti. La versión Julio habla hoy: Nel, no me voy a postrar ante tu mono. Niguas. En otras palabras, no nos vas a convencer de adorar a tu ídolo y no nos preocupan tus amenazas. Verso 17 de Daniel 3. Y nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. 18, esto me pone: y si no me libra, si no me saca del horno el Señor, sepas, oh rey, que no voy a servir a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Qué había en el corazón de estos tres jóvenes? A ver si hay lo mismo en el tuyo y en el mío. Yo me estoy mordiendo la lengua, ¿Qué había en el corazón de estos tres jóvenes que respondieron así? Determinación. Fueron presionados para negar al Señor, pero decidieron ser fieles a cualquier precio y confiaron que el Señor los libraría. Y aun si el Señor decidiera no librarlos, ellos estaban determinados a ser fieles. Determinación, una palabra importante para quienes sirven al Señor. Es una actitud que se adopta y tiene como objetivo mantener firme la decisión de cumplir un propósito específico. Es la voluntad de alcanzar metas haciéndolo con pasión, perseverancia. Es mantenerse fiel, poniendo todo el empeño posible para alcanzar la meta. La determinación no es un don que tú le puedes pedir al Señor. Es una actitud que Él espera de ti. Pero cuando no la adoptas, cuando yo no soy determinado, cuando la adoptes y quieras ser determinado, cuida esto, debes cimentarla en su poder y en su palabra. Es decir, que no seas determinado en tus propias fuerzas. Debes cimentar tu determinación en el Señor, no en tus habilidades. No es con ejército ni con espada, ¿verdad que no? ¿Es con qué? Es con el Espíritu Santo. Cuando conocemos la voluntad de Dios y tomamos la firme decisión de obedecerla, cueste lo que cueste, y basamos nuestra decisión en el poder que nos da su palabra, sus principios y sus promesas, a eso se le llama, mis hermanos, determinación. Pero cuando tomamos una decisión para satisfacer un deseo egoísta y ajeno a la voluntad de Dios, pecaminoso, y nos aferramos a eso, apoyándonos en nuestras fuerzas, habilidades y ambiciones para lograrlo, a eso se le llama obstinación. Obstinación es mantenerse excesivamente firme en una idea, intención u opinión, generalmente poco o nada acertada, sin tener en cuenta otra posibilidad. Músico obstinado o adorador determinado. La determinación, en el caso de un siervo de Dios, lo va a impulsar al cumplimiento de los propósitos de Dios en su vida. ¿Tú quieres ser impulsado a los propósitos de Dios? Tienes que tomar determinación y Dios la espera de ti. Los propósitos de Dios, los cuales te van a bendecir y van a bendecir a las siguientes generaciones. ¿Quieres bendecir a los que vienen detrás de ti? Yo ya tengo 54 años. Ya. El pastor David Guevara me decía: ¿quieres tocar el piano y dirigir? No, que toque Fito, que toque, ¿cómo se llama el joven de atrás? Jafet, que toque Javier. No, yo ahorita no. Ya. Las generaciones tienen que ser bendecidas. ¿Cuántos quieren que sean bendecidas? La obstinación, en cambio, es una actitud que encarcela a quien la adopta y lo arrastra a cumplir sus deseos y propósitos egoístas y afecta y daña a las siguientes generaciones. Como un ejemplo de esto está Jesús contra los fariseos.
Mientras que Jesús estaba determinado a hacer discípulos semejantes a Él, los fariseos estaban obstinados a reproducir prosélitos, aprendices 2 veces peores que ellos. Jesús les dijo: 2 veces más hijos del infierno. Sí, los cantantes cada vez son peores, ¿sí o no? Los cantantes que no le cantan a Dios siempre han sido del mundo. Pero las letras, muchos dicen, antes las letras eran más limpias, ¿cierto? Ahora ya todas las letras son de pura depravación. Se van haciendo 40 veces más veces hijos del infierno. Eso es. Nabucodonosor no estaba determinado a cumplir un propósito que bendijera a su nación. No. Estaba obstinado como Satanás a cumplir un capricho personal, manipulando un sueño que el Señor le dio, pero con un plan totalmente contrario al de Dios. Fíjate nada más lo que usó, que el Señor le dio. Lo usó para su propio egoísmo. Por ahí andan algunos que Dios les dio un plan celestial y ahora andan con un rollo terrenal, ¿verdad? La Biblia compara la obstinación con la idolatría, pecado que merece la muerte. Al rey Saúl, otro rey obstinado, Samuel le dijo en 1 de Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste, Saúl, la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. El sueño de Nabucodonosor que tuvo era palabra de Dios y la desechó, igual que Saúl. Y aquí la Biblia nos dice que la obstinación es idolatría. ¿Por qué? ¿A qué ídolo adora un obstinado? A sí mismo. A sí mismo. El egoísmo levanta el orgullo, juntos planean y deciden. La obstinación pone las manos a la obra y levantan al ídolo, hecho de grandeza y avaricia, y lo lanzan al estrellato para ser adorado. Y Samuel agrega que la obstinación está ligada a la rebelión cuando habló con Saúl. Cuando alguien es obstinado, cree estar mostrando fuerza e independencia, pero la verdad es que muestra debilidad y autonomía, las cuales lo llevan hacia la rebelión. Pregúntale a Coré, tal como Satanás lo hizo. Sansón, el Hulk de la Biblia, el primer Avenger, the first Avenger, fue dotado con un don de fuerza extraordinaria, ¿lo recuerdas? Pero le daba por usar impulsiva y egoístamente el don que Dios le dio. Peleaba grandes batallas, él solo. En una ocasión, con una quijada de asno, mató a más de 1000 filisteos. Si eso hizo con una quijada de asno, imagínate lo que puede hacer con el burro completo. ¿Te imaginas? El Señor peleaba grandes batallas él solo y ganaba por el poder del Espíritu Santo, pero él se atribuía las victorias al creerse invencible. Sucumbía a los deseos de su carne por su falta de determinación. Y solía visitar una ciudad pecaminosa, no era Las Vegas, algo así. Y solía visitar a una ciudad pecaminosa, llegaba de las batallas ileso, uno que otro rasponcito, se bañaba, se vestía, se acomodaba las rastas y se iba a Timnat a ver qué podía conseguir para él. Y por cierto, para ir a esa ciudad tenía que descender para abajo, su vida iba para abajo. En la entrega de los Óscares del 2023, ¿lo recuerdan? El actor Will Smith golpeó a Chris Rock debido a que Chris Rock hizo un comentario de la esposa de Will que a Will le incomodó, y obviamente a su esposa también le incomodó, por lo que Will subió al estrado y le puso un golpe muy fuerte a Chris Rock. ¿Cuántos lo recuerdan? Fue un escándalo esto, ¿verdad? Delante de todos le dio el golpe a Chris Rock. Lo que me pareció interesante es lo que el actor Denzel Washington le dijo a Will Smith después de haber golpeado a Chris Rock, antes de que Will subiera a recibir el Oscar que ganó. Denzel Washington le dijo a Will: Will, en tu momento más alto, ten cuidado, porque es cuando el diablo vendrá por ti. Nada mal, ¿verdad? Dios le daba grandes victorias a Sansón, pero él no glorificaba a Dios y volvía a cometer locuras. El Señor quería que subiera
a nuevas alturas de madurez, pero él estaba obstinado en descender a sus deseos, a Timnat. Se encaprichó en casarse con una mujer filistea, fue engañado en su propia fiesta de bodas, hizo una apuesta que perdió por estar jugando y para pagarla mató a más filisteos, metiéndose en problemas con el cártel filisteo. Problemas de poder y venganza. ¿Qué tiene que andar haciendo ahí un siervo de Dios? Y todo porque se creía demasiado fuerte, ¿no? Sansón terminó siendo engañado una vez más por otra mujer, una estilista, y terminó capturado por sus enemigos. Le hizo un corte de pelo militar y ya no podía ni levantar el tarro de cerveza el pobre. Se fue al bar allá a Timnat y ya no podía levantar. No, no pasó eso, no se crean, porque luego me van a preguntar: pastor, ¿en qué pasaje está? Sansón terminó engañado una vez más, coqueteó con Dalila y terminó capturado por sus enemigos, quienes le sacaron los ojos. Por lo menos ya no iba a andar de coqueto. Si algo te estorba de tu cuerpo, ¿qué? Mejor quítalo, ¿no? A que te vayas completo al infierno, ¿no? Mejor vete tuerto o ciego al infierno, al cielo, perdón. ¿Verdad? Terminó con los ojos fuera, le quitaron los ojos, se los sacaron. Fíjate, su obstinación lo llevó a perder su fuerza y su visión. Perdió fuerza y visión por obstinado. Aquellos 3 jóvenes se hubieran podido inclinar ante la estatua y librarse del rey, pero no lo hicieron. Estaban determinados a no adorar a otro Dios y se mantuvieron firmes, y por eso los condenaron a muerte. Fíjate en esto. Si no me siguen desde aquí, van a decir que dije una herejía, pero no lo es. Cuando alguien es encarcelado, es privado de su libertad, ¿cierto? Y ahí encerrado en la celda, ya no es libre para hacer todo lo que puede hacer afuera. ¿Sí? Bien. Y si es condenado a muerte, pues su libertad se acaba totalmente, ¿cierto? Bien. El enemigo te dice: si no te rindes a los placeres del mundo, te voy a encarcelar. No tendrás libertad y te echaré a un horno de fuego y acabaré con tu libertad. Pero si te rindes a los placeres del mundo, tendrás libertad. Yo les pregunto a ustedes: ¿tendrás libertad para qué? Para vivir los placeres del mundo. ¿Vamos bien? O sea que si el enemigo te encarcela por no haberte rendido a los placeres del mundo, quedarás privado de los placeres del mundo. ¡Qué bueno!, ¿no? Es mejor estar encarcelado, ¿no? Se me queda viendo así como: a ver, pastor, otra vez. ¿Sí o no? Es mejor estar encarcelado. Pregúntale a Pablo. Escribió gran parte de las cartas que escribió, las escribió en la cárcel, allá donde nadie lo molestara. Es mejor estar en la cárcel que andar expuesto a las tentaciones del mundo. Y si el enemigo te echa al horno de fuego, morirás y ya jamás estarás expuesto a las tentaciones del mundo. Qué bien, ¿no? ¿No te parece que este plan de ser encarcelado y morir en el horno de fuego, en lugar de ser una amenaza del enemigo, más bien es el plan de Dios para alejarnos de los placeres del mundo? ¿Se acuerdan de José el soñador? Por su integridad y su rectitud, su patrón confiaba en él y le dio libertad en el palacio. Pero a la esposa del patrón le pareció guapetón y comenzó a acosarlo para que durmiera con ella. Para eso lo quería: duerme conmigo, duerme conmigo. Y José, dice Génesis, no quiso y no quiso. Dile al que está a tu lado: no quiso. No quiso. No sabemos cómo se llamaba ella. Yo no sé cómo se llamaba la esposa de Potifar. ¿Doña Poti? No sé. Escúchame, no tenemos el nombre de ella, pero tú puedes llamarla
como la peor tentación que te haya acechado. ¿Puedes llamarla doña pornografía? ¿No? La Biblia dice en Génesis 39 que ella insistía, pero José no la escuchaba. Híjole. No le siguió el juego, como Sansón lo hizo con Dalila. Ay, es que si me pones unas ramitas de cilantro y me sirves unos tacos al pastor, con eso se me quita la fuerza. Estoy coqueteando hasta que le dijo, está bien, si me cortan el pelo ya. Y por coquetear perdió todo. La mujer, en su obstinación diabólica, no entendía y no le importaba la determinación de José, por lo que él tuvo que hablarle clara y determinantemente. Mire, señora, mi patrón, su esposo, confía en mí plenamente, no le preocupo en nada, me ha puesto a cargo de todo menos de usted. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y después de todo lo que vivió José, fíjate cómo contestaba. Después de que sus hermanos lo engañaron, lo echaron a un pozo, lo vendieron, fue esclavo, cómo lo trataron, y aún así, cómo se comportaba. José era determinado, amaba al Señor y apreciaba a su patrón. Pero ella era obstinada hasta el punto de agarrarlo de la ropa y no te voy a dejar ir. Yo te hago una pregunta, ¿hasta qué punto has resistido tú la tentación? Un día José estaba solo. Claro, solo. Estaba solo, dice Génesis. Ella lo agarró fuerte de su ropa y le insistió dormir con ella. Pero José se quitó la prenda de vestir que ella le agarró, se la quitó rápido y se la dejó ahí y salió corriendo. Como le dijo Pablo a Timoteo, huye de las pasiones. Y te aseguro que no fueron los pantalones los que le agarró a José, porque esos los traía bien puestos. Le dejó la túnica Armani que su patrón le había regalado. Ay, es mi chamarra Tommy que compré en Marshalls. Ahí te la dejo. Ay, es el iPhone 15 en el que veo inmoralidades. Ahí te lo dejo. Es mi computadora nueva, MacBook Pro, en donde veo muchas cosas interesantes. Ahí te la dejo. Ya no la quiero. No me vas a atrapar por medio de la ropa. No me vas a atrapar por medio de esto. No. ¿Qué estarías dispuesto a dejar y perderlo y correr de ahí? Muchos no dejan cosas por las cuales Satanás los tiene atrapados. Déjaselo ahí y corre como José. Y mientras corres, dile a la tentación, ahí le dejo el Facebook, el TikTok y el Instagram, donde también hay pornografía. No se hagan, don't do you. No os hagáis, dice el Señor. Lo voy a dejar un poquito a meditación para que lo pienses un momento. Ahí le dejo todas las redes, señora, con las que usted me ha querido atrapar. Todas esas redes con las que usted me ha querido atrapar, ahí se las dejo. Me determino a cerrar todo para evitar cualquier contacto con usted, señora tentación. Todo lo cierro. A mi hija en la preparatoria le preguntaron, ¿no tienes Facebook? Y mi hija, no, ¿para qué? No, hombre, la vieron como bicho raro. ¿Para qué? José era determinado y no iba a echar a la basura en un momento todo lo que el Señor le había dado hasta ese día. El Señor y su patrón confiaban en él. ¿Tus pastores confían en ti? ¿Tus padres confían en ti? ¿Tu esposa varón confía en ti? Ya dile a tu esposa, cuéntaselo todo y verás cómo el Señor te va a ayudar por medio de ella también. El que oculta su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Se lo confiesa a quién? ¿Al Señor? Él ya lo sabe. Díselo a ella.
Y usted dígaselo a su esposo, hermana. Ve, díselo a tu pastor. Ve, díselo a un amigo que te va a aconsejar en Cristo. El que lo confiesa, ¿a quién? A alguien que te va a querer cuidar. ¿Quién más confía en ti? ¿Puede el Señor esperar de ti determinación por él? La mujer lo calumnió a José. La mujer lo calumnió. Y Potifar, el patrón, lo encerró en la cárcel. Otra vez cárcel. 2 años o un poco más. Yo te pregunto, ¿dónde crees que José estaba más seguro de los resbalones de la señora? En la cárcel. ¿Por qué? Porque su carne estaba encerrada. El Señor tenía todo bajo control y su plan para José era encerrar su carne para preparar su espíritu para las grandezas que le tenía preparadas. Iba a ser nada más y nada menos que gobernador de Egipto y bendecir a su papá y a sus hermanos que lo vendieron. Y todo por un corazón recto y determinado. Yo no me acuesto con usted, señora. Daniel 3:19, ¿me acompañas? Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. Se enojó con ellos y mucho, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Voy a resumir la historia. El rey obstinado mandó atar a los 3 y ser echados con todo lo que traían puesto al horno de fuego, con todo y piano, batería y guitarra. El fuego era tan fuerte que mató a los soldados que arrojaron al horno. Fíjate, cuando se acercaron a la puerta del horno, ya estaban muertos los soldados. El rey se asoma curioso, tú sabes la historia, hermosa historia, que cada vez que la leo parece que es la primera vez, y descubre que hay 4 dentro del horno. Se asombra y pregunta, y efectivamente hay 4 en el horno, y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. ¿Quién era? Era Jesús. Al rey no le quedó más que llamar a los 3 salir del fuego. Llamó a todo el mundo y comprobaron que el fuego no les había dañado en nada. Ni su cuerpo ni su cabello estaban intactos y ni siquiera olían a quemado. Daniel 3:28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que no fuera su Dios. ¿Qué entregaron? Di conmigo, sus cuerpos, su carne. Si Sadrach, Mesach y Abednego hubieran muerto en el horno de fuego, ¿qué parte de su ser hubiera sido calcinada? Su cuerpo. Su espíritu no. Su cuerpo, la carne. Y su espíritu sería purificado y llevado a la presencia de Dios. Eso preferían ellos antes que ofender al Señor. Para eso es el horno de fuego, para quemar la carne y purificar el espíritu. Nabucodonosor lo hizo para destruirlos, pero el Señor lo hizo para purificarlos. Y lo usó también. Y también el Señor usó el horno de fuego para mostrar su poder, para mostrar la protección de Cristo, porque es quien estaba con ellos, y para honrar la determinación de los 3 jóvenes. ¿Te imaginas a Sadrach, Mesach y Abednego postrándose ante la estatua y diciéndole al Señor: Señor, nos inclinamos ante la estatua porque nos obligaron? ¿Qué excusas pudieron haber tenido para inclinarse ante la estatua y no morir? Nos inclinamos, pero no estábamos adorándola de corazón. Participamos de lo que estaban haciendo en la fiesta. Pastor, fuimos ayer a una fiesta y participamos de la fiesta para no vernos mal. No nos volveremos idólatras. Lo hicimos una sola vez y le pediremos perdón a Dios. El rey tiene poder absoluto y había que obedecerlo. Dios entiende. Teníamos que participar, pastor, o el director nos hubiera expulsado. Teníamos que bailar en la graduación, porque si no el director nos hubiera expulsado. El rey nos dio el puesto que tenemos. Hay que ser agradecidos. Hay que postrarnos, ¿o no? No podíamos negarnos a participar, aunque ellos no son cristianos, pero han hecho tanto por nosotros.
No estamos en nuestro país, Señor. Por lo tanto, nos vas a perdonar, ¿verdad? Por seguir las costumbres de otro país. Nuestros antepasados colocaron ídolos en el templo. Eso fue peor que lo que hicimos nosotros. El director de alabanza escucha música del mundo, Señor. Eso es peor que lo que yo hice. No estamos haciéndole daño a nadie, Señor. Pues no creemos que estuvo mal. Solo estábamos cantando, bailando y tomando una cerveza, divirtiéndonos solamente. No afectamos a nadie y no nos sentimos mal con Dios. A la hora de determinar ser fieles al Señor, mis hermanos, el dominio sobre nuestras acciones debe estar a cargo de la fe y de la obediencia, no del razonamiento y de las opiniones. Se trata de ganar carácter, no reputación. ¿Dónde estaba la reputación de Cristo en la cruz? Desnudo y desangrado, todo masacrado, con la vista ida de dolor. ¿Dónde estaba su reputación? Pero ¿dónde estaba su carácter? ¿No? Apláudele a él. Se trata de carácter, no de reputación. La obstinación busca reputación, pero la determinación realza el carácter. Sadrach, Mesach y Abednego no se dejaron impactar y seducir por el estruendo musical. Un músico de Dios siempre debe discernir si la música que suena es para exaltar al Señor o a los ídolos. ¿Eres un músico obstinado a seguir a los músicos del mundo? ¿O eres un adorador determinado a dedicar tu música al Señor? Pídele que te unja con su Espíritu Santo para componer cánticos nuevos y arreglos solo para Él. Estos tres siervos de Dios se percataron de inmediato que aquella orquesta no tocaba para el Señor. Si hay un ídolo ahí, y vaya que estaba a 30 metros, ¿quién no lo veía? Solo un ciego no lo ve. Si hay un ídolo ahí, entonces la música no es para Dios. ¿Qué estoy haciendo ahí? Por eso, si piensas ir a un concierto supuestamente cristiano, observa bien si el que está en la plataforma se comporta como adorador o como ídolo. Si te cobró la entrada y se comporta como ídolo, no creo que la música sea para Dios. Y la entrada que pagaste no fue más que un puño de oro que le diste a Aarón para hacer más grande el becerro. Y recuerda que al final el becerro fue quemado, molido a polvo y echado a las aguas. Para ir hacia la conclusión, mis hermanos, y que el Señor ministre los corazones este día, porque hay algo importante que el Señor quiere hacer en nuestro corazón, de todos, de todos los que estamos aquí. Un adorador determinado a cumplir la misión que el Señor le ha encomendado, avanza firme, sin que le importe llegar a la meta, lleno de cicatrices. Ojo, dije cicatrices, no heridas. Muchos quieren determinarse a servir al Señor con firmeza y fidelidad, y entran a la carrera del ministerio, pero llenos de heridas. Yo no sé quién te hirió, si es que traes algo en tu corazón que no has sanado, no lo sé. Y entrando al ministerio llenos de heridas les cuesta avanzar. ¿Ven algo mal en el ministerio? ¿Les duele? Porque la herida está abierta, hay pus ahí, hay infección, duele cuando te toca. Cuando volteas a ver la herida también te duele y mejor te vas a buscar otra iglesia. Este día determínate a entregarle todas tus heridas al Señor Jesús. Él puede sanarte y hacer que tus heridas cicatricen. Escúchame, las heridas duelen porque están abiertas e infectadas. Y tú te puedes limpiar con algo, pero no vas al médico. Y te vuelves a infectar y te vuelve a doler. Y vuelve a brotar recuerdos, dolor. Y ahí estás queriendo servir al Señor lleno de heridas. Te traen a la memoria sufrimientos y situaciones que buscan detener tu servicio a Dios. Pero si las cicatrices, si tú cicatrizas en tus heridas, las cicatrices ya no duelen. ¿Cuántos tienen una cicatriz en la piel? Yo tengo una aquí, muy pequeñita. Si fuera una herida infectada me doliera, ¿cierto o no? Duele. Pero cuando es cicatriz, ya no duele. Ahora, yo quisiera borrármela con Cicatricure, ¿verdad? Pero el Señor
Escúchame. El Señor no quiere que la cicatriz se te borre, porque se la enseñas a otro para decirle: mira, Dios me sanó. ¿Me crees? ¿No? Amén. Las cicatrices no duelen, y cuando las ves solo te recuerdan que Jesús ya te sanó, y con ellas muestras a otros heridos que el Señor sana todas las heridas, la que sea. Lo que sea. Pero es que, pastor, no sabe lo que me hicieron. Lo que sea. Pide al Señor que te sane. Perdona. Pide perdón. Porque todos venimos: es que no puedo perdonar. No, tú ve y pide perdón. Muchos se sienten heridos porque jamás les pidieron perdón. Haz lo contrario. Tú ve y pide perdón. Todos esperan a que vengan a pedirles perdón, pero nadie va a pedir perdón. Vas a cicatrizar así. Pide perdón y perdona para que puedas cicatrizar y correr con determinación hasta el fin. En Isaías 14, 24 y 27 dice: Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará a la manera que lo he pensado, y será confirmado como yo lo he determinado. ¿Quién hace al Señor cambiar de parecer? Nadie. 27 de Isaías 14: porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Nadie. ¿Sabes lo que significa determinado en este pasaje de Isaías? Significa establecido. Pero también me llamó mucho la atención que se traduce como despertar, levantarse y ejecutar. Despertar y levantarse. Cuando Jesús vino a la tierra, experimentó persecución, rechazo, calumnias, amenazas, humillaciones, cachetadas, escupitajos. Le ponían un costal en la cabeza y lo golpeaban en la nariz. Yo creo que se la quebraron varias veces. Y le quitaban el costal de la cabeza y le decían: ¿quién te pegó? ¿Te imaginas? Horrendo, ¿no? Humillaciones, flagelos, abusos, golpes y heridas, hasta ser asesinado. Pero aún por encima de eso, Él estaba determinado a consumar su misión. Por eso dijo: consumado es. En Lucas 22, 22 dice: a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Y escucha, Él fue herido por nuestras rebeliones y murió, pero en 3 días sus heridas cicatrizaron. Por eso llegó con Tomás y le dijo: mete tus dedos, no me duele, pero con estas heridas me vas a creer que yo soy el que fui crucificado. Y Tomás cayó rendido, pidiendo perdón. Se levantó, sus heridas cicatrizaron. Tú te puedes levantar hoy con Él, porque Él resucitó, y te puedes levantar con Él. El mismo espíritu que levantó a Jesús entre los muertos te va a levantar a ti, te va a despertar a ejecutar. El mismo espíritu que levantó a Jesús entre los muertos te levantará a ti, te despertará a ejecutar lo que te has determinado para gloria del Señor. Yo quiero invitarte que de una manera muy seria, muy personal, muy individual, en silencio tú te pongas de pie, por favor. Todos nos ponemos de pie. Y quiero invitarte a hacer algo para cerrar este tema. Para ver el poder y las grandes cosas que el Señor quiere hacer en tu vida, debes estar dispuesto a morir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora es fácil decirlo. ¿Verdad que es fácil decirlo? Es fácil ver la estatua y oír la música, pero resistirte a postrarte, porque si no lo haces serás echado al horno de fuego. Aviéntate tú al horno de fuego. Mira, Nabucodonosor, yo mismo me aviento al horno. ¿Por qué? Porque se va a quemar mi carne y mi espíritu va a ser un olor fragante delante del Señor. Para ver su poder necesitas estar dispuesto a morir, como Sadrach, Mesach y Abednego, como José, como Daniel en el foso de los leones, como Jesús en el Calvario. Y a Él es el único que exaltamos, ¿verdad que sí? Quiero invitarte a que cierres tus ojos y ores al Señor conmigo y le digas: Señor, con tus propias palabras, yo solo te voy a guiar un poquito. Hoy determino dejar el pasado. Hoy determino dejar el pecado.
Hoy determino, Señor, dejar todo delante de ti. Toda mi ansiedad la echo a tus pies. Tú tienes cuidado de mí. ¿Por qué no levantas tu voz y le dices: Señor, sáname? Sáname, te lo pido. Y voy a ir y pedir perdón a quien haga falta, Señor, para que la herida cicatrice bien y nada me impida. Señor, el fuego cauteriza las heridas. Y si ese horno de fuego es para mí, Señor, al no querer postrarme ante la estatua, pues me meto al horno de fuego para que mis heridas cicatricen y esta carne sepa que aunque no me libres tú de un horno de fuego, Señor, jamás me voy a postrar ante el pecado. Y determino esta mañana, esta tarde ya, determino, Señor, con todo mi corazón, consagrar mi vida a ti. No quiero ser un músico obstinado, un cantante obstinado. Quiero ser un adorador determinado. Nos han hablado, Señor, de lo más importante que tú buscas en un adorador, y es el corazón. Todos nuestros pastores nos han hablado de eso, del corazón, de vivir una vida de alabanza y adoración. No tengo pretexto, Señor, como los hubieran podido tener Sadrach, Mesach y Abednego, para haberse postrado y poner algún pretexto. No, Señor. Va a haber muchas oportunidades en las que yo me pudiera postrar ante una estatua, ante un deseo que no te bendice a ti, Señor, que no te exalta, pero no lo voy a hacer. Así como José en Génesis 39. Y él no quiso, y él no quiso, y no quiso, y dejó la ropa ahí y dijo: no, yo prefiero irme así, haciendo el ridículo, que quedar aquí atrapado. Prefiero hacer el ridículo si me preguntan, si no tengo cierta red social o lo que sea, pero a mí no me van a atrapar esas redes como a un pez. No, Señor, estoy en tus manos y te doy gracias en este día, Señor, que tú sanas mi corazón. Levanta tus manos una última vez y dile: Señor, sana mi corazón. Sánalo, Señor, gracias. Gracias porque vienes y sanas. Yo voy a ir y pedir perdón. Perdono también, obviamente, Señor, perdono todo. Límpiame, Señor. Que al regresar a mi iglesia tú me des esa seguridad de que es el lugar donde yo debo estar, de que estoy obedeciendo realmente tu voluntad. Al regresar, Señor, quiero iniciar con una determinación que viene de tu Espíritu Santo para levantarme, despertar, levantarme y ejecutar, así como Cristo lo hizo al resucitar. Poderoso, con sus heridas, como dice el apóstol Juan en Apocalipsis, con su túnica manchada en sangre, mostrando que Él es el Cristo crucificado. Porque son esas huellas lo que demuestran, Señor, que realmente estuve en la carrera y son para tu gloria. Gracias, Señor. Quiero llegar a la meta lleno de cicatrices, no importa, pero cada una me va a recordar cada momento en el que me sanaste, me levantaste y me impulsaste a llegar hasta ti al final, Señor, sirviéndote y adorándote solo a ti, Jesús. Gracias. Ora por el que está a tu lado. Dile: Señor, bendice a mi hermano y a mi hermana. Dale fuerzas esta mañana. Si no ha podido orar con libertad, fortalécelo esta mañana. Sana su corazón. Dale fortaleza. Que Él se levante a ejecutar. Que Él se levante, Señor, poderosamente se levante a hacer tu voluntad. Así como tú te levantaste de la muerte y de la tumba, ese mismo Espíritu Santo, el único que existe, está en su vida y lo va a levantar, Señor, a tu perfecto plan. Nada de rendirse al pecado, nada de rendirse a las tentaciones, nada de claudicar, determinados hasta el final para adorarte, Señor, sin ninguna reserva para nosotros. Gracias, bendito Señor. Le damos un aplauso a Jesús, mis hermanos.